Buenas tardes, mi nombre es Brian Nicolás Cortés Vanegas, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD, grupo 301, raya al piso 47, del curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Vamos a dar explicación a la pregunta 3 de la actividad, que dice, en un tablero rectangular, el profesor de trigonometría desea dibujar un triángulo rectángulo. Si se sabe que uno de sus ángulos agudos es 18 grados mayor que el otro, ¿cuánto deben medir los tres ángulos para que cumplan las condiciones iniciales? Los ángulos internos de un triángulo suman 180. Siempre, siempre debe dar el resultado de 180 grados. Entonces tenemos que darle un valor a cada grado. X más Y más Z es igual a 180. Y es igual a 18 más X, debido a que en el enunciado nos dice que uno de sus ángulos agudos es 18 grados mayor que el otro. El valor de Z es igual a 90 grados, debido a que a un triángulo rectángulo siempre uno de sus ángulos es igual a 90 grados. Entonces tenemos X más Y más Z igual a 180. Luego reemplazamos los valores de cada uno de los ángulos, en este caso X más 18, X más 90 igual a 180. Luego sumamos los valores semejantes, en este caso 2X más 108 igual a 180. Luego tenemos 2X igual a 180 menos 108. Luego tenemos 2X igual a 72. Luego tenemos X igual a 72 sobre 2, debido a que este 2 está multiplicando con X bajo a dividir a 72. Finalmente el resultado X es igual a 36 grados. Para calcular el valor de Y tenemos que tomar su valor inicial, el cual era 18 grados más X. Luego reemplazamos el valor de X, al cual es 36 grados. Dándonos entonces Y igual a 18 más 36, dándonos como resultado final Y igual a 54 grados. En respuesta, los ángulos del triángulo son 36 grados, 54 grados y 90 grados. Aquí podemos ver la solución en la verificación en GeoGebra. Gracias por su atención.